Jaime Pumarejo Haynes, que es candidato a la alcaldía de Bogotá, de Barranquilla. Y le digo alcalde, pues porque es que tiene unas posibilidades muy altas, tiene una aprobación del 65% de la gente en Barranquilla, ¿no? Sí, la verdad es que yo no creo que esto es un reflejo de cómo la gente ve y aprueba a Jaime Pumarejo. Más bien es el reflejo de la aprobación de un modelo de gobierno, en el cual hoy me postulo yo como, digamos, quien quiere liderar a Barranquilla los próximos 4 años, pero hace parte del equipo y del modelo de gobierno. Entonces, ahora, ¿eso es sano democráticamente? Democráticamente Barranquilla está dando una elección que mediante la opinión la gente quiere la continuidad y está escogiendo a el que representa la continuidad, pero entendiendo que tengo un gran reto y es ser mejor alcalde que el actual alcalde. Es decir, yo tengo que superar a Alex. ¿Quién hace oposición o contraposición de pesos al poder en Barranquilla? Mucha gente, y cada 4 años debemos refrendarlo. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo llevo 1 año en campaña, 1 año yendo a los barrios, escuchando a la gente, hablando con la gente. Y cuando yo empecé, yo tenía el 3% de reconocimiento e intención de voto. Es decir, yo no existía. Pero no solo es que represente un modelo de gobierno, sino que nosotros hemos aprendido que el trabajo es trabajando. Y por eso llevamos, como te digo, más de 1 año en campaña. ¿Pero eso no es un poco como el que diga Alex? El que diga Alex es, claro que sí, bastante importante, porque la gente confía en lo que él ha hecho. Inclusive, cuando él sale de la alcaldía la primera vez, Elsa Noguera, que era parte del equipo, era mi compañera de trabajo, se postula como alcaldesa, hizo una excelente labor. Y ahora para la gobernación. Y ahora se postuló a la gobernación y la democracia que dice que la mayoría de los atlanticenses, ni siquiera los barranquilleros, quieren que ella sea su gobernadora, con una intención de voto que supera el 70%. Eso quiere decir que la gente siente que lo hizo muy bien y ni siquiera reuniéndose todos los caciques políticos de la región podrían ir en contra de lo que quiere el pueblo, que es votar por la continuidad de las cosas buenas en Barranquilla. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el clan Char? Me refiero pues a toda una hegemonía que viene, ¿no? Desde los últimos 12 años, tal vez. Sí, así es. 12 años. ¿Qué es lo que han hecho para que la gente los siga votando, para que continúen siendo elegidos a quienes ellos apoyan? Yo creo que es una receta muy fácil. Y es trabajar y pensar en la gente. Los últimos 12 años, yo individualizo las cosas. Yo creo que las cosas hay que ponerle nombre y hay que ponerle quién lo hizo. Es decir, individualizar lo bueno y lo malo. Alex Char inicia campaña en una época donde Barranquilla no tenía su rumbo claro. Inclusive quien en ese momento punteaba en las encuestas era Edgar Perea, locutor deportivo muy conocido en Colombia. Él era el que punteaba en las encuestas y Alex iba a los barrios a proponer una Barranquilla distinta y se reían de él. Es decir, se reían de las propuestas que nosotros hacíamos. Pero él, con mucha tranquilidad y con casi 1 año y medio de campaña que hizo, llegó a todos los barrios y convenció a la gente de que confiaran en él, porque no querían confiar en él. Poco a poco confiaron en él y vieron que no se equivocaron y él le transformó la manera de vivir a mucha gente. Por ejemplo, se pavimentaron 1.800 vías que durante 40 o 50 años nunca se habían pavimentado. Bueno, los arroyos. Se canalizaron los arroyos. Y fíjate una cifra que es una cifra que a mí me parece muy hermosa porque le da sentido a lo que hemos hecho. Pasamos de una pobreza del 43 al 21%, es decir, la ciudad que más redujo. Yo creo que ese pobreza. Es el medidor más importante. El más importante, el más sin importante. duda alguna. Digamos, si uno tiene la posibilidad, y creo que para eso es el poder la vida, si tiene la posibilidad de reducirle los indicadores de pobreza a un grupo de gente, pues está mejor. Usted fue ministro de Vivienda en el 2017, ¿no? Del gobierno de Juan Manuel Santos. Fue secretario de Movilidad. Correcto. También. Y es experto en sistemas de información. Sí, yo me gradué de una universidad pública en Estados Unidos llamada Purdue. En Indiana. En Indiana, así es. ¿Cómo es la vida en Indiana? Imagínate que era muy frío. Muy frío, eso es por allí. ¿8 meses de frío? No, tampoco, pero cuando hace frío, es decir, menos 20, cosas así. ¿Y usted todo costeño? Sí, me tocó aprender, me tocó ponerme mucho, uno se abrigaba mucho, después me acostumbré y había mucho colombiano, éramos aproximadamente 20, 25 colombianos. ¿En la Universidad de Purdue? Sí, hicimos ahí un combo chévere.
y la pasábamos rico. Entonces, la verdad es que estudiábamos mucho, porque en ese pueblo solo se puede estudiar, es decir, no hay. Claro, es como esas universidades que quedan por allá en la mitad en Estados Unidos, que lo mandan a uno para que no haga nada más, porque es que además no hay nada más que hacer. ¿Qué más hace uno un martes a las 7 de la noche en Indiana, en la universidad? Estudiar. ¿Y usted estudiaba sistemas? Yo estudiaba administración de sistemas de información. ¿Qué es qué? ¿Eso es qué? Eso es como un administrador que se profundiza en, digamos, en sistemas, en tecnología, en cómo administrar sistemas de información, desde comunicaciones, celulares, datos, big data. O sea, ¿usted qué aprendió en la carrera? Yo aprendí a ser gerente con un énfasis, por decirlo así, en la gerencia de sistemas o la gerencia de la información y las telecomunicaciones y la tecnología. O sea, como para qué sirve la tecnología en las sociedades. Exacto, un poco, ¿y para qué sirve? Bueno, de ahí, por ejemplo, a mí me reclutó una empresa llamada Ingersoll Brand y me mandó a Nashville a ser analista de logística y de cadena de valor. Entonces yo empecé trabajando en eso. De ahí me mandaron para Singapur a montar un proyecto de cadena de valor. Entonces, sirve para eso. ¿Qué es una cadena de valor? Es, por ejemplo, cómo una empresa coge algo y lo vuelve el producto final y cómo se lo entrega al cliente. Entonces, todos los suministros, cómo mejoramos la relación de logística con los clientes, entonces, por ejemplo, mi proyecto en Asia era cómo traíamos de Estados Unidos, de China, etcétera, a nuestras fábricas, cómo fabricábamos, cómo luego sacábamos ese producto al mercado de una manera eficaz, etcétera. Entonces, eso tiene que ver mucho con tecnología. Entonces, para ¿cuánto eso tiempo vivió en Singapur? Yo viví en un año en el 2004. O sea, hace 15. Hace 15 ¿Y años. hace cuánto regresó a Barranquilla? Yo regresé a Barranquilla el 2005. En ese momento estaba viviendo en New Jersey y hubo un carnaval de Barranquilla. ¿Y se vino y no se volvió? Vine, más o menos. Fui al carnaval, me quedé en mi casa, estuve con mi familia, con mi padre, con mi madre, y yo dije, no, esto está muy lejos de mi ciudad. Entonces me renuncié, a los 3 meses estaba ya nuevamente aquí. Es que entre New Jersey y Barranquilla es bastante lejos. Sí. ¿Y cómo un administrador de sistemas de información involucra en la política? ¿De dónde viene esa vena política? Bueno, mi familia, digamos, que tiene un apellido muy ligado a la política, pero mi papá fue alcalde, pero cuando yo tenía 7 años. Y luego él murió y digamos que yo no tenía un contacto con la política. Y desde ese momento hasta que yo empiezo a trabajar y a meterme con Alex, yo no lo consideraba como algo como algo factible. Yo me veía siempre en el sector privado. Pero Alex empezó una cruzada de buscar gente joven del sector privado que se uniera a la alcaldía, porque lo difícil era que nadie le quería aceptar las secretarías y los puestos importantes. Porque la gente sentía que la alcaldía era una entidad desprestigiada y que el que entraba ahí se metía en un lío. Pues llevaba 20 años, digamos, en donde habían pasado algunos actos no deseados o de pronto unas ineficiencias administrativas, y la gente estaba como cansada de eso y le tenía miedo, la verdad. Hoy la historia es otra, la gente quiere hacer carrera en la alcaldía, eso me gusta, pero en ese momento era Alex diciéndonos, oye, ayúdenme, y Elsa, yo y muchas otras personas de la empresa privada le decimos, bueno, vamos a colaborarte con mucho gusto. De ladito empecé como medio tiempo y después me fui enamorando de esto. ¿Y cómo lograr, por ejemplo, convencer hoy a los barranquilleros de que usted tiene la mejor propuesta? Bueno, eso llevamos haciéndolo un buen rato. Y primero, la mejor manera de convencer a alguien es escucharlo. Entonces, lo que hemos hecho es escuchar. Y hemos escuchado, yo creo que podría decir que a todos los barrios de Barranquilla, inclusive algunos varias veces, en donde le hemos preguntado. ¿Cuántos barrios tiene Barranquilla? Barranquilla tiene más de 180 barrios. Pero algunos como El Bosque, por ejemplo, son barrios de más de 60,000 personas. Sí. Entonces eso es un municipio. Entonces hay que ir a cada uno de esos sectores. Ese barrio se divide en 6 sectores. La Ciudadela 20 de Julio es igual de grande, pero es un barrio distinto porque es un barrio que se formó con educadores. Entonces es un barrio como raro, pero es un barrio agradable. Entonces, en fin, primero escuchando a la gente. Y de ahí, lo otro que logramos es
crear un proceso en donde dijimos, lo bueno tiene que continuar, lo tenemos que hacer mejor, pero también tenemos que entender que esta ciudad ha cambiado y tiene nuevos retos y hacer grandes apuestas. Y eso es lo que nos hemos propuesto. ¿Cómo le mejoramos la calidad de vida a la gente mediante una transformación de ciudad que no se quede en lo que hemos logrado, sino que trascienda aún más? Numeral, Vanessa, pregúntele a Pumarejo. Estamos hablando con el candidato a la alcaldía de Barranquilla, Jaime Pumarejo Haynes, quien tiene, por supuesto, pues el apoyo de la Casa Char para continuar en todo este trabajo que comenzó hace 12 años en la capital del Atlántico y con una serie de proyectos que vamos a comenzar a desglosar enseguida en el programa. Pero me quedé con una duda sobre lo de Singapur. ¿Qué tal la vida en Singapur? ¿Usted fue con quién? ¿Ya estaba casado? No, era soltero, tenía... Puello, ¿no? Silvana Puello, sí, es mi esposa, pero yo en esa época tenía 24 años. Lo más lejos que tenía en mi mente era el matrimonio, creo yo. ¿Y la política? ¿Estaba por ahí no o tampoco? Existía. Yo me fui feliz a Singapur a probar suerte, como dicen, en el sentido de que decía, no puedo creer que me van a pagar para ir a vivir a otro continente. Yo estaba feliz. Y muchos dijeron, no, te vas a adelgazar porque la comida ya es muy condimentada o porque te ponen a comer cosas raras. No vas, pero me la gocé. Creo que llegué más gordo porque comí delicioso. Aprendí mucho. Aprendí de mí mismo también, porque al principio yo llegué y no tenía amigos, no conocía a nadie. Entonces lo que es, por ejemplo, ir a cine solo, comer solo, rumbear solo. ¿Y en qué idioma? El inglés. Allá es un modelo increíble, pero allá todo el mundo habla inglés. Y por eso nace mi obsesión de que todos los colegios oficiales de Barranquilla, a partir del otro año, ingresen a un sistema de bilingüismo. Porque vi lo que eso hace para la gente. Es decir, te cambia la vida. Te cambia la vida, así es. Le da la oportunidad a uno de competir. Entonces... bueno, eso es interesante. Primero, bilingüismo para los colegios oficiales. Sí. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, ya se ha empezado. Barranquilla tiene un cuento muy, muy bonito en cuanto a lo que ha pasado con los colegios oficiales. Nosotros cuando agarramos los colegios en el 2008, el 75% se calificaban como malo y muy malo dentro del escalafón de educación. Hoy el 75% son buenos y muy buenos. Y de los 100 mejores colegios oficiales, Barranquilla es la ciudad que tiene los mejores, es decir, tiene 10. La que le sigue es Bogotá, que tiene 5. Entonces, para darte una idea de lo que ha avanzado la educación. Y el nuevo reto con los educadores yo creo que es ingresar al bilingüismo. Primero, con unos cursos enfocados a graduar 2.000 o 3.000 jóvenes al año con un nivel B2 de inglés para que puedan ingresar a la vida laboral con ese idioma. Pero al mismo tiempo empezar en primaria a meter el inglés en todos los colegios, para que cuando esos jóvenes que están ingresando a primaria se gradúen, ya sean, digamos, habladores de inglés casi nativos, es decir, que le fluya fácil, que no sea un inglés machacado, sino que le demos eso que tiene el colegio privado. Que es fundamental, en realidad. Entonces usted se va a Singapur, está un año en Singapur. Dígame una cosa, esto del potencial asiático, del dominio que tiene Asia sobre el mundo, pues sobre todo más representado en naciones como China, pero Singapur también, Japón, ¿es real? ¿Cómo lo ve usted? Sí. ¿Y qué es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros? Bueno, yo creo que, para darte un ejemplo, a mí me tocaba viajar por toda Asia porque yo manejaba como el proyecto regional logístico. Pero cuando tú llegas a Asia, lo primero que te impacta es que nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa y nosotros estamos en el lado izquierdo, Europa en el lado derecho, y ahí a un ladito está Asia ya metido como en la porra. Pero el mapa de ellos es totalmente distinto. En el mapa de ellos están en la mitad del mapa y nosotros estamos en la periferia. Y ahí es donde yo caí en cuenta, oye, este es otro mundo. Y es una gente, yo creo que tienen una capacidad de planeación, de ética, y que han logrado poco a poco, no todos, pero muchos, poco a poco, ir instruyéndose y planificando y entendiendo que hay cosas en las cuales que hay que ponerse de acuerdo. Singapur vivió en una dictadura por muchos años con un líder natural que hoy todo el mundo venera, pero que eso es muy difícil de replicar. Más bien lo que hay es que entender cuáles son las cosas buenas que podemos traernos a Colombia. El modelo educativo, el modelo de la planeación económica. Creo que también ¿Qué tienen en ese modelo educativo que los hace tan competitivos?
Que además en las universidades del mundo, ¿no? Seguramente usted también tuvo la oportunidad de estudiar con gente asiática, los de Corea, que son unos monstruos. Yo creo que lo primero que entienden es que es un sistema, por ejemplo, normalmente se trata de que las clases sean pequeñas y que hayan pocos profesores por estudiante. Y allá el modelo prima es que los mejores profesores sean los que den clase. Y el tamaño del curso no es tan importante, sino que te dé clase un gran profesor. Segundo, tienen un modelo metodológico de las matemáticas y de la comprensión muy importante. Ese modelo se ha traído a Colombia poco a poco, pero nos falta mucho todavía en volver a nuestros jóvenes más cómodos con algo que nos sale. Las matemáticas no son de una raza o de otra. Las matemáticas las puede aprender el que sea, las ciencias las puede aprender el que sea. Simplemente tenemos que inculcarlos desde temprano y que los educadores tengan el entrenamiento adecuado. Usted, Jaime, supongo que siendo experto en sistemas debe ser más matemático que humanista. Bueno, yo creo que soy como una combinación, porque sí me gustan los números, pero me considero un humanista. Es decir, antes que cualquier otra cosa, me considero más humanista quizás que matemático o cualquier cosa. ¿Qué lee? Bueno, trato de leerme una novela y un libro práctico. Una novela, un libro práctico. Entonces, por ejemplo, me acabo de leer un libro que la traducción sería como Ideas que pegan, que es como... Ese es el práctico. Ese es el práctico. Antes me había terminado, ¿qué libro era que me estaba leyendo? Crimen y Castigo. De Dostoyevsky. Que no me lo había leído y me gustó. Y así voy como alternando. Ahora me estoy leyendo un libro de Fukuyama, de Francis Fukuyama, un politólogo importante, que se llama La creación de naciones o State Building, que es como cómo se crea y las cosas prácticas de cómo crear o cómo entender las naciones. Entonces, un poquito de todo, la verdad. Y me gusta escribir mucho, entonces, como te digo, de pronto un poquito más humanista. ¿Tiene 40 años ya? 38. 38. Sí, lo estoy estirando, por ejemplo, en noviembre le estoy sacando jugo a los 38. ¿Y arrancó en la política a los? 27. A los 27. Sí. Entonces viene Alex Char, en la costa dicen que es como su papá, ¿no? Su papá murió cuando usted tenía ¿cuántos años? 26. 26. Y ahí de una Alex aparece. Pero Alex no está mayor. No. Él más no está mayor. De su generación un poco, ¿no? Él es mayor, bueno, un poquito más mayor que yo. No voy a decir su edad, de pronto se pone ¿Cuántos años tiene Alex Char? Alex tiene 50 y algo, 51, me soplan. Lo que pasa es que es come años. Él es come años con la gorra y la cosa. Sí. Y es un espíritu joven, la verdad. Sí, le gusta estar con la gente y moverse. La verdad, eso es como una cosa innata, ¿no? Sí. ¿Usted también? La verdad es que sí. Porque, digamos, le dejan una vara alta, pues Elsa Noguera hizo una alcaldía muy interesante, digamos. Ella sin duda es una mujer muy valiosa, ¿no? Sobre todo muy trabajadora y pues es un ejemplo. Sí. Creo yo que nos dignifica a las mujeres en realidad la presencia de Elsa Noguera en lo que sea que haga en su vida. Y luego entra Alex con esa popularidad que creo que es del 99.99%, o sea, creo que es el alcalde que más popularidad tiene en el mundo, pero que además él ha ganado trabajando, metido, yendo, lo ve uno todo el día, que va, que la gente, ¿no? Como una cosa. ¿Usted es así? Porque eso o se tiene o no. La verdad es que sí. Es decir, a mí me encanta meterme en un barrio, hablar con la gente, sentir el calor humano. Yo creo que eso es muy del ser caribe o del ser costeño. Es decir, nos gusta tocarnos los unos a los otros, conectarnos, hablar, echarnos un vainazo, hablar de frente. Entonces, eso yo creo que en últimas nos caracteriza a todos. A mí me gusta. A veces paso por penoso en ¿Es tímido un poquito? A veces sí. ¿Y pasa por antipático? A veces sí. Pero en esos espacios académicos o profesionales o laborales. Pero en los espacios donde uno tiene que, digamos, conversar y dialogar y sabe que ese es el rol que tiene que llenar, no. Ahí me siento como echar la bailada, entonces uno le ponen la champeta, el reggaetón. Que baila muy bien champeta, ¿no? Bueno, candidato. Champeta no tanto. De pronto la salsita la domina un poquito más. Pero además es que a los políticos les toca bailar un montón, ¿o no? Sí, la verdad es porque a ti te dicen baila y uno ¿qué va a hacer? No va a decir no voy a bailar, uno hace su mejor intento. Sí. ¿Y le gusta? Sí, me gusta. ¿O no tanto? Lo disfruto, más bien... Lo disfruto. La verdad es que... ¿Por qué le gusta la salsa? La salsa vieja, ¿no? Salsa vieja.
Y bueno, y la salsa de hoy, mucho cubano, mucha timba, mucho bambán, abreu, ese tipo de salsa, pero en realidad en Barranquilla la salsa es muy común, es muy de la tienda del barrio, del estadero. La salsa es de barrio Barranquilla. ¿A la Troja va? A la Troja voy. ¿A qué hora llega y a qué hora se va? Eso me parece que es un medidor importantísimo. Sí, ¿de qué tan rumbero es? La Troja es... ¿A qué hora es su primera entrada a la Troja? Tú sabes que eso es más tardero. Es decir, la Troja es de día. Un domingo a las 2 de la tarde que uno se mete y sale a las 9 de la noche. Pero se tardió la Troja. La Estación, que es otro estadero en el sur de Barranquilla, que también nos encanta ir, que inclusive se popularizó porque íbamos mucho. Pero ese también uno se mete un domingo ahí y es chévere porque ahí te encuentras con todo el mundo. Ahí te encuentras con, una vez, una anécdota en Cartagena, en este bar que queda del segundo piso, ¿cómo es que se llama? Eso se llama, no, La Habana Village, no, Quiebra Canto. Quiebra Canto. Nos fuimos en un taxi, me acuerdo que era un congreso, nos fuimos en un taxi y nos bajamos, estoy bailando y de pronto me tropiezo con algo y era el taxista que me había traído. Le digo, ajá, socio, ¿qué haces aquí? No, mientras me sale otra carrerita escuchando la bailada. Bueno, bien. Numeral Vanessa, pregúntele a Pumarejo. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de Mesa Blue. Regresamos en momentos. Pumarejo, ¿cierto? Está bien, así ese hashtag, yo creo que funciona. Bueno, sigamos. Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con Jaime Pumarejo Haynes, que es candidato a la alcaldía de Barranquilla. Jaime, usted hizo 2 proyectos que creo que son importantes como ministro de Vivienda, que fueron el del Gran Malecón, lideró el del Gran Malecón de Barranquilla, ¿no? Que es un poco le cambia la cara a la ciudad, pero no lo han terminado. Es que el proyecto, nosotros lo iniciamos, yo lo inicio es en la alcaldía de Barranquilla como gerente de desarrollo de ciudad, en la alcaldía de Alex. Y digamos que nace en campaña de Alex, inclusive en el 2015 yo le digo, Alex, este es un sueño viejo de la ciudad, lo hemos discutido, y lo dibujamos en una servilleta. En esa servilleta nace el proyecto y lo empezamos a ejecutar. Y está en 4 fases. Las primeras 2 ya están concluidas, faltan las segundas 2. Pero es un proyecto que es de 5 kilómetros, tiene una inversión que supera los 400.000 millones de pesos. Pero lo increíble es que no es solo un malecón y una vía, son parques, por ejemplo... No es una ciudad mirando hacia otro lado. Es un cambio. Y se ha podido, o sea, los barranquilleros ya disfrutan de casi 2 kilómetros de los 5. Dentro de muy poco, Alex, antes de que se acabe su alcaldía, yo creo que entregará los 5 kilómetros al servicio y eso va a ser increíble. Tiene hasta un puente basculante para que las embarcaciones puedan pasar. ¿Alex entrega hasta dónde? Alex entrega todo el malecón. Debe entregarlo todo. ¿Con los restaurantes y con nada de todo? Pero ahora abrimos la primera ala de los restaurantes, una cosa que se llama Mercado del Río. Sí, y ahí, es divino. Pero ese ya está medio andando. Ese debe estar andando a full antes de que se acabe este mes. Entonces, ¿usted qué recibe del malecón y qué va a hacer ahí? Bueno, lo que nos falta ahora es activarlo. Por ejemplo, el otro año es la asamblea del BID en Barranquilla, donde vienen los gobernadores de todos los países miembros del banco. Del banco, desde Canadá hasta Argentina, vienen presidentes y demás. Y vamos a hacer ahí una caja de cristal. Viene la idea de, por ejemplo, también hacer una rueda de Chicago, una gran Nuria ahí que va a activarse. Una rueda de Chicago. Exacto, para poder... Como la de Londres. Exactamente, sí. Pero se queda permanente, obviamente. Queda permanente, exactamente. ¿Y para qué es? Es una atracción turística. ¿Y la van a hacer en el malecón? En el malecón. ¿Eso es una inversión de cuánto? Eso creo que está rondando los $3 millones, pero es una inversión totalmente privada. Es decir, es una apuesta del sector privado, de un empresario que pone la rueda y cobrará la entrada. Pero lo bonito es que alguien le crea al turismo y a eso. Y las ciudades necesitan esas cosas bonitas. Claro que sí. Creo, ¿no? Para que se vea también, digamos, eso un poco es como la casa. ¿Usted prefiere su casa bonita o no? Oye, que hayan cosas que hacer. Eso se le ha devuelto. Por ejemplo, los primeros 3 meses de que se abrió el malecón, 1 millón de personas fueron a visitar el malecón.
Y para mí un espacio público de calidad es generar equidad, porque ahí se sienta todo el mundo a hacer el picnic, no importa de qué barrio vengan, si cogió el bus o si llegó con su chofer, se sentaron en el mismo sitio a disfrutar de lo mismo y a pasar un rato ameno, y eso crea ciudad. ¿Cuál es el recuerdo más evidente o más visible que usted tiene de su papá? Su papá fue gobernador. ¿Fue alcalde cuánto tiempo? Un año y medio. Un año y medio en la primera elección de alcaldes populares. Sí. Jaime Pumarejo Certain, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué fue solamente alcalde un año? Ahí hubo como una disputa en cuanto a, digamos, ciertos temas electorales. La verdad es que el conteo de votos. El conteo, cuántos votos, que si la mesa era válida, que si no era válida. Entonces, en las demandas y los ir y venires, él fue alcalde un año y medio y su oponente fue alcalde 6 meses. Porque era la primera elección de voto popular. Yo, como te repito, tenía 8 años. Memorias de mi padre, bueno, que me llevaba los sábados a la oficina en el centro de Barranquilla. Eso era para mí el plan. Y me llevaba a las obras que él construía. Él era constructor de residencias y edificios de oficina y demás. Entonces me dejaba meterme en las obras con él. Que comíamos ostras y se tomaba su cerveza y yo mi Coca-Cola en el centro. Y cuando me llevó a mi primer partido del Junior. ¿Usted el Junior, tu papá siempre? Tiene manilla y todo. Sí, se la veo. No, pero es que obvio, es Barranquilla y no ser uno del Junior, tu papá. Sí. Esos apellidos, Jaime, el Haynes suyo, el Certain de su papá, ¿de dónde vienen? ¿Son una migración de dónde? Porque Barranquilla es un gran receptor de migraciones. Sí. Certain es francés y es una familia pues bastante... Era numerosa. El papá de su papá. Él era la mamá, mi abuela. La abuela, sí, Eva Certain. Materno. Exactamente. Y mi madre es hijo de 2 familias alemanas. Mi abuelo Heinz y mi abuela Finkenstedt. Pero ella nace en Galerazamba porque mi abuelo trabajaba en las salinas de Galerazamba. Tuvo 8 hermanos y entre otras a la finca le decían los monitos, porque todos eran unos monitos corriendo por Galerazamba. Pero en últimas es la familia más costeña que yo he conocido en mi vida, y luego se crían en el barrio Boston, un barrio tradicional de la ciudad, y yo creo que es, digamos, cuando uno piensa en la propia familia barranquillera, esa es mi familia. ¿Cuál es, en su opinión, Jaime, el problema más grande que tiene Barranquilla? Si usted le dijeran, mire, pues todas las ciudades colombianas tienen unos problemas de movilidad tremendos, tienen unos problemas de seguridad, pues ni qué decir, de infraestructura, de agua, los arroyos, un montón, ¿no? Que son, pues sí, ciudades que están en construcción. Esto es un país de 200 años, ¿no? ¿Cuál es su prioridad? Yo te diría lo siguiente. El problema más grande que tiene Barranquilla y Colombia es darle tranquilidad y seguridad a la gente. Es decir, que uno ande, como digo yo, con el celular en la mano y la quincena en el bolsillo y no tenga miedo. Que ande con su hijo caminando por la calle y no tenga que mirar hacia atrás. Pero ese es el problema. El reto es otro. El reto para mí es poder darle oportunidades a la gente para que puedan tener, digamos, la oportunidad de perseguir sus sueños, de tener un proyecto de vida. Eso significa cultura, eso significa deporte, eso significa educación superior y al mismo tiempo significa darle la oportunidad al que vive del rebusque, al que se monta el tinto al hombro y sale a caminar por la calle, al que vende empanadas para caer en cosas comunes, que pueda poco a poco, mediante un acompañamiento, un capital semilla y una capacitación, ir pasando del rebusque a la microempresa. Es decir, que entendamos que eso hace parte de la cotidianidad nuestra, de que si lo eliminamos lo que vamos a hacer es llevar a mucha gente a la calle y lo que tenemos es que poco a poco ayudarlos a hacer el tránsito a una vida mejor, organizando, pero no excluyendo. Ese yo creo que es el reto para que lo segundo, que es la seguridad, se resuelva a largo plazo. No, o sea, el tema social, sí, más que todo. Ese es el tema de Colombia. Ese es el tema más importante, creo yo. Es cómo seguimos cerrando la brecha social. Justamente que hablamos ya del tema de seguridad, ¿qué hacer en materia de microtráfico, bandas delincuenciales? Porque sabemos que hay disputas internas en Barranquilla, siempre escuchamos casos de homicidios, de temas de niños a veces que mueren por balas perdidas, disputas porque sobrepasan las fronteras territoriales que ya se han creado en Barranquilla. Sí, la verdad es que en los últimos 4 años
La tasa de homicidios ha venido reduciéndose año a año, pero el tema del microtráfico es un tema que permea la sociedad y ataca a los más débiles, que es a la juventud en riesgo. Por eso tenemos que trabajar muy duro, sin, digamos, contemplación alguna, para poder caerle con el peso de la ley a aquel que está haciendo el microtráfico, que es un fenómeno nuevo para los colombianos y para los barranquilleros. ¿Cómo lo atacamos? Usando las disposiciones que tenemos, digamos, nosotros, los alcaldes, si ojalá quedo elegido en octubre. ¿Y cuál es esa disposición? Por ejemplo, la ley nos permite poder expropiar de una manera muy rápida todo bien donde se esté expendiendo droga. Entonces, yo digo que yo quiero andar con un mazo en el carro, tumbando todas las casas donde alguien venda droga y generando espacios comunitarios para la gente. Eso sí le toca al sistema judicial, ¿no? Sí, pero hay una manera expedita, hay una norma que permite que de una manera rápida se pueda expropiar ese bien donde hubo un tráfico de droga. Y por eso esa herramienta la podemos utilizar. La otra es recuperar la confianza entre la ciudadanía y la policía. Hoy alguien hace una denuncia de que hay una olla de microtráfico y siente no solo que no es eficaz, sino también que se expone. Sí. ¿Qué queremos? Es que la ciudadanía nos cuente a nosotros y nosotros ir al barrio con la policía y decir aquí se están cometiendo. ¿Qué tanto respetan en Barranquilla a las autoridades? A la policía. Bueno, a la policía. A la policía la respetan, pero hay una distancia. Hay una falta de confianza entre la policía y la ciudadanía como tal. Cuando alguien ve a un policía a veces no se siente o se crispa o siente que van a atentar contra él, no en ningún sentido físico, sino que va de pronto a ser víctima de una requisa o que va a pasar un mal rato. Eso pasa en muchos barrios, en otros no, claro que sí. Pero yo creo que hay que recuperar esa confianza. ¿Para qué? Para que la gente pueda confiar en las instituciones y las instituciones siempre trabajen por la gente primero. Y eso requiere mucho trabajo. Es un problema nacional, la falta de credibilidad y la confianza en las instituciones, ¿no? Por eso nosotros proponemos que la credibilidad que sí tiene la alcaldía para la gente sea usada para que nosotros podamos ser el intermediario frente a la policía y poder exigir resultados. Consumo de drogas en parques. No se puede permitir. Yo creo que a veces nos aceleramos a interpretar las normas, pero en un parque aquí ni en ningún lado se debe consumir droga de una manera libre. Yo creo que hay límites para todo, para la libre expresión, para nuestras personalidades, y si bien alguien quiere tomar esa decisión, tiene todo el derecho a hacerlo, pero hay que entender que hay jóvenes que se están formando, que tienen debilidades, que en esos momentos de crisis y de falta de muchas cosas, terminan apegándose a veces a la droga para solucionar sus problemas y entran en un círculo vicioso de adicción, y eso no lo podemos permitir. Y por eso tenemos que trabajar para que los espacios de nuestra juventud sean para la cultura, para el deporte, para el sano esparcimiento. Démosle la oportunidad a ellos que hagan o lleguen a ser sus propias personas y de ahí tomen sus decisiones. Colombia ha pasado, lamentablemente, de ser un país solamente productor de estupefacientes a ser un consumidor de estupefacientes. ¿Cuál es su opinión personal sobre los estupefacientes, sobre las drogas, sobre el consumo, sobre la dosis mínima, sobre, bueno, ya nos decía lo de los parques, que le preguntaba a Carolina, pero digamos cuál es porque hay como unas variables, o sea, estoy más de acuerdo con la educación, pero la permisividad, o estoy de acuerdo con la dosis mínima o no. ¿Cuál es la posición personal de Jaime Pumarejo? Yo creo que nosotros vivimos en un país que cada día protege más las libertades personales. Siento que Colombia es un país modelo en muchos sentidos, a veces no nos damos cuenta, pero aquí somos un país liberal, aunque no lo creamos querer algunos, pero sí lo somos. Y yo estoy convencido de que ese es el deber ser, pero creo que tenemos que... ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es que seamos un país liberal, un país que cree en la libertad de la expresión, que cree en que nosotros cada uno formemos la personalidad y la persona que queramos ser,
Pero para poder... El libre albedrío, pues. El libre albedrío hasta que toque al derecho del otro. Y eso quiere decir, por ejemplo, que nosotros tenemos que permitirle a nuestra juventud que de una manera o sin presiones pueda formarse y que no en su momento de debilidad caiga preso de quien quiere hacer de él un cliente. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir simplemente que nosotros no debemos recibir presiones de nadie para expresarnos. Si alguien ya es adulto, puede tomar las decisiones que quiera. Porque ¿qué sucede? A veces no nos damos cuenta, pero en un barrio marginal de los territorios, específicamente de Barranquilla o de cualquier ciudad, la gente ve a ese joven como un potencial cliente y al principio le empieza regalando la droga. Y ese joven no sabe lo que está recibiendo y lo van volviendo un adicto. Y de un momento a otro, nosotros tenemos un pelado que tiene 14, 15 años, que tiene que robar para satisfacer un vicio. Y eso es lo que no debemos permitir. Ahora, si ese joven ya es un profesional, ya va encaminado a promover su vida y él toma la decisión consciente y en su vida adulta de probar la droga, ya ese es su problema. Sí, de acuerdo, pero lo de los jóvenes y los niños es que además está pasando un montón en los colegios, en los centros educativos en general, en el país. No puedes tomarte un trago, no puedes fumarte un cigarrillo, porque vas a poder comprar y consumir droga. Pero entonces, ¿cuál es su política pública para el consumo de estupefacientes, para el alcohol? También metámoslo ahí de una vez. Bueno, yo creo que la política está creada en la ley. Hay unos lineamientos que dicen la juventud debe protegerse y eso significa que un joven debe dársele la oportunidad de que viva su vida sin presiones y sin consumo de drogas, sin consumo de licor y sin consumo de sustancias psicoactivas. Ya cuando es un adulto, la ley dice que él lo puede probar, que él lo puede hacer y que es su problema. Y yo lo defiendo. Ahora, si cae en una enfermedad por las sustancias psicoactivas, nos toca tratarlo como una persona que tiene un problema, que es el abuso de sustancias. Pero ya ese es un problema médico, no es un problema como de combate y de Entonces, no consumo de estupefacientes en parques ni lugares públicos. ¿Y alcohol? El alcohol, digamos que depende del lugar público. Hay lugares públicos donde, por ejemplo, en el Carnaval de Barranquilla, nosotros cerramos calles y se promueve no se promueve, es una palabra mal utilizada, se permite el consumo de alcohol. Y se promueve. Bueno, se promueve por algunas empresas, pero... No desde la alcaldía, no sé, pero sí, desde algunas empresas pues sí. Desde que aterriza uno en el aeropuerto. Pero, en fin, yo creo que lo importante es entender los espacios y para qué están hechos. Por ejemplo, hay espacios, terrazas, áreas en el nuevo malecón que estamos haciendo donde la idea es que llegue un turista. O sea, hoy en día uno se puede tomar una cervecita en el malecón. Claro que sí, en algunos espacios como el Mercado del Río que se está creando. Pero ¿por qué se puede tomar una cerveza y no se puede fumar un porro? Bueno, esa es una muy buena pregunta, es un buen debate. Pero hoy en día, en los espacios públicos del malecón, digamos, en los bares, que es donde se puede consumir licor, ya yo creo que queda, el bar es el que tendrá que decidir la política del sitio. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros dijimos, hablando aquí de Barranquilla como si yo fuera parte de la alcaldía todavía, cuando creamos el malecón dijimos, aquí habrá espacios comerciales donde podrá haber ciertos restaurantes, bares y demás, otros donde podrá haber espacios de jóvenes, otros donde podrá haber espacios lúdicos. En esos espacios de los bares nosotros se los alquilamos a ellos y ellos toman sus decisiones. Así que cada establecimiento dirá qué quiere hacer con él. Yo creo que Colombia tiene un tránsito muy largo. Pero ese que quiere hacer implica solamente consumo de alcohol. En este momento yo creo que cada sitio pone sus reglas, pero en este momento solo es consumo de alcohol, claro que sí. Sí, esto no es Ámsterdam, pues. Así es. Es que, como te digo, hay un tránsito que hay que hacer, porque yo creo que se hacen ciertas legislaciones, pero todavía hay que reglamentarlas, porque es que quién sabe qué se puede y qué no se puede, cómo se puede hacer, es un tema. Pero lo de la cerveza y lo del alcohol es un buen ejemplo, porque pues es que Barranquilla, no, digamos, no es lo mismo que, no sé, Cali, por ejemplo, yo soy caleña, entonces en Cali uno en Cali no se toma una cerveza en un parque, de pronto sí, pero no tanto, pero en Barranquilla sí. Sí, digamos, es que en Barranquilla está como metido dentro del parque no se puede tomar. No se puede. En un parque público de Barranquilla tú no puedes tomarte un trago. ¿Dónde normalmente pasa? De pronto en una tienda, en una esquina, la gente llega y se toma una cerveza. Ahora, ¿por qué se la toman?
y cabe anotar, en un garaje. No es un sistema de toma de voy a emborracharme en la tienda. No, es, oye, son las 3 de la tarde, hace tronco de calor, me voy a tomar una cervecita para refrescarme y sigo caminando. Una fría. Así es. Está metido en la cultura. Ese es el tema, más como la rutina de vamos a tomarnos una fría. A las 3 de la tarde. Una fría. No son 20 frías. Pero para poder tener la fría tiene que funcionar la luz y que no se le dañe el refrigerador, la nevera, que el aire acondicionado funcione, el ventilador. ¿Qué va a hacer con el tema de Electricaribe? Si una fría caliente ya no es fría. Estamos como en Boyacá. Bueno, Electricaribe es un caso interesante. El gobierno nacional, después de una presión increíble de la costa y del Caribe, decidió sacarlos digamos, intervenir la empresa. Ahora en octubre deben recibir propuestas de quién es el nuevo operador de Electricaribe y la dividió en 2 empresas. Nosotros estamos confiados que eso suceda. Hay interesados, pero le hemos mandado, yo no sé si nos han escuchado, pero le hemos mandado la propuesta al gobierno de decir, si en enero no se soluciona el tema de Electricaribe, nosotros los barranquilleros y atlanticenses estamos dispuestos a que nos entreguen nuestro pedacito de la empresa y nosotros definimos nuestro propio futuro porque hemos esperado demasiado y creemos que... ¿Cuál es el problema de Electricaribe? Bueno, son muchos, pero en últimas, primero prestaban un muy mal servicio, no se conectaban con la gente, le cobraban demasiado a los barrios informales y fue una bola de nieve que fue estallando donde no hacían inversión, luego decían que no les pagaban, pero no les pagaban porque no hacían inversión y prestaban un mal servicio y al mismo tiempo tenían una pésima relación con sus clientes. Distintos, ellos decían, los españoles, que en el Caribe son mala paga, pero ellos tienen un recaudo de cartera que supera el 90 y algo %. La cartera de los bancos es mejor en la costa Caribe que en el resto del país. Las otras empresas de servicios públicos tienen una cartera del 97%, de recaudo de cartera del 97%. Así que es más un problema de cómo la manejaron. ¿Hace cuántos años está Electricaribe en esta crisis? Yo diría que nosotros llevamos 12 años del 2008 y desde el 2008 tenemos problemas con Electricaribe. ¿Y por qué no lo han podido solucionar? Como era una Vamos, empresa ¿en qué privada. momento dejaron, en qué momento una administración permite que una empresa que da luz se salga de control de esa manera? El problema es que esa empresa es tan grande porque no es un problema de Barranquilla ni del Atlántico, sino que es unieron a todas las electrificadoras del Caribe y se la entregaron a un operador privado y quedó bajo la supervisión y el control de la Superintendencia de Servicios Públicos y de el Ministerio de Minas. Entonces nosotros todos los días le mandábamos una petición, un reclamo al gobierno. ¿Faltó voluntad? ¿Qué faltó ahí para que Electricaribe se la montara a los costeños de la forma en la que lo hizo? Yo creo que hubo un problema y es que Bogotá queda muy lejos de Barranquilla, muy lejos del Cesar, muy lejos de Bolívar o del sur del Magdalena. ¿Y qué pasa? La gente no se daba cuenta de lo que estábamos viviendo y aunque las quejas con Electricaribe creo que son la mitad de todas las quejas que recibe la Superintendencia de Servicios Públicos todos los días. No hubo la voluntad de escuchar, quizás, como te lo digo, porque queda muy lejos y la gente no lo vivía en carne propia. Por eso nosotros propusimos, si no llega el operador adecuado, en enero estamos listos para recibir la empresa. Inclusive hemos dicho que vamos ya a lanzar en enero el proceso para empezar a generar digamos, nuestra propia energía mediante granjas de generación solar, un proyecto que hemos venido trabajando durante los últimos años y estamos listos para dar inicio. Ya es rentable, ya es factible y si bien nosotros no tenemos hidroeléctricas, la posibilidad de construirlas, sí tenemos la posibilidad de generar a través de la luz del sol. Nunca falta calor, nunca falta el sol y eso hay que aprovecharlo. ¿Y dónde serían esas granjas? En el Atlántico, en el departamento del Atlántico. Bueno, el sitio ya es, digamos que estará por determinarse, pero eso, digamos que es lo menos, digamos, pues sí, lo menos porque es que no puede montar cadena. un panel solar en la puerta de la casa. Así con es. ese calor barranquillero. Lo que pasa es que, exacto, hay que aprovechar que somos una de las regiones con más luminosidad en Colombia y en el mundo. ¿Y usted por qué no lideró esa iniciativa cuando fue ministro de Vivienda? Porque duré 2 meses. ¿Por qué solo en 2 el meses? Ministerio de Vivienda. Porque yo entré al gobierno
digamos, con una línea, siendo Elsa Noguera había sido ministra, ella renuncia, entro yo al ministerio y a los 2 meses el partido por el cual yo entré, Cambio Radical, tuvo una desaveniencia con el gobierno por diferentes temas de la JEP y a mí me dijeron o renuncias al gobierno o renuncias al partido. Y la verdad es que pues yo era inconsecuente o me parecía una locura renunciar al partido que me había llevado. ¿Pero usted había sido liberal antes? Pues no, digamos que no es que haya sido liberal. Liberal de partido, digo, pero, ¿no? Como Cambio Radical, antes fue el Partido Liberal. Pero yo me considero de estirpe liberal porque... ¿Pero fue el Partido Liberal en algún momento? Fui del Partido Liberal, no. Me iba a lanzar por el Partido Liberal a la gobernación del Atlántico en el 2015, pero estaba inhabilitado para hacerlo y me di cuenta antes y pues dije no me puedo lanzar porque estoy inhabilitado. Porque estaba inhabilitado. Ojalá eso lo hiciera la gente, ¿no? Bueno, porque había firmado un contrato como gerente de Puerta de Oro, que es una empresa pública que maneja el centro de eventos que se estaba construyendo en ese momento de adquisición de acciones con la alcaldía de Barranquilla. Consulté con los abogados, me dijeron, Jaime, esto puede ser una inhabilidad. Y yo preferí dar un paso al costado porque digamos que no vale la pena someterse a eso ni someter a la ciudad hace cansancio. ¿Y qué pasó con ese contrato? ¿Qué pasó con esa inhabilidad? Era una inhabilidad, digamos, temporal. El contrato se llevó a cabo, la alcaldía construyó Puerta de Oro y hoy es un ícono urbanístico y de servicios turísticos de la ciudad. Bueno, tiene el aval de Cambio Radical, el partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, es el que dijo a Alex Char, ¿a quién le va a hacer caso? A los barranquilleros. Nosotros hemos dicho que aquí está todo el mundo está bienvenido siempre y cuando primero la gente, segundo la gente y tercero la gente. ¿Qué es lo que pasa en esa puja entre los Char y el vargasllarismo en la costa? Usted que es de allá, Jaime, explíquenos. No, la verdad es que yo creo que se sensacionaliza un poco más de lo que es. ¿Qué hay? Hombre, hay la dinámica de un partido donde dentro del partido puede haber desavenencias en posiciones, es decir, unos opinan una cosa y otros otra frente a un proyecto de ley. Pero hay un rompimiento innegable, ¿o no? Yo no diría que es un rompimiento, porque entre otras no podemos romper o no pueden romper los senadores que se eligieron en Cambio Radical, no se pueden salir del partido, no pueden, lo que tienen que hacer es, bajo las reglas democráticas del partido, votar como bancada y decidir qué posición van a tomar. Cuando son derrotados, que sean derrotados. Cuando no son derrotados, que no sean derrotados. En esa discusión que hubo acerca del plan de desarrollo, ¿yo qué creo que pasó? Que el partido estaba creciendo o creció en número de senadores y nunca había tenido como ese momento donde hubieran, digamos, dos posiciones distintas. Hoy en día ya ese procedimiento se probó, se trabajó y hoy uno ve que hay una decisión de bancada y todo el mundo la acata y que todo el mundo lleva su posición a esa reunión de bancada y hacen sus reuniones. Pero yo creo que era como dicen, ese momento donde simplemente uno se está recomodando y entendiendo cuál es la dinámica de este partido que había crecido en número de senadores. Es decir, que hoy el vargallerismo y el charismo están unidos. Sí, yo creo que tenemos una causa común y es simplemente que a Colombia le vaya bien. En nuestro caso es que a Barranquilla le siga yendo bien y nosotros hemos dicho, y lo hemos puesto en práctica, nosotros no tenemos, digamos, una orilla política y desde la otra estamos alejando a la gente, sino al revés, hemos invitado a todo el mundo de todas las orillas políticas a que hagan parte en la construcción de este programa de gobierno y de nuestra candidatura. ¿Por qué? Porque creemos que hay que escuchar a todos para poder hacer un gobierno que logre transformar. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo que ha caracterizado el gobierno de Alex, el gobierno de Elsa, y ojalá mi gobierno también. Antes de que se me acabe el tiempo, que uno de sus proyectos fue, cuando trabajando en la alcaldía, fue la rehabilitación de 11 mercados públicos. ¿Qué pasó con eso? Eso, digamos, que es una obra que está en marcha. Es un proyecto bastante complejo porque, además, complejo y bonito, pero uno tiene que hacer una obra, pero entendiendo que la gente que está en el mercado tiene que seguir comiendo, viviendo.
entonces primero se mudan a un mercado temporal que se construye. Sí, no es que lo puedan cerrar y ya. Así es, luego ellos se mudan a ese mercado temporal, se empiezan a hacer las horas. Hoy creo que se están haciendo 2 de los 11 mercados que dejé yo, el proyecto hecho, andando y contratado para que en el próximo año eso quede completo. Pero la tarea no está terminada. O sea, que me llama un montón la atención que Barranquilla, con todo lo pintoresca que es, con estos, con todos estos colores, ¿no? El alma del festival, del carnaval, todo que es tan pintoresco, no tiene tan buen, pues los mercados no son una gran atracción de Barranquilla. Es una tarea pendiente. El centro de Barranquilla y una zona que se llama Barranquillita, que es donde están los mercados. Tenemos esa tarea y yo espero que en los próximos 4 años puedas echarte una pasada por Barranquilla y decir cómo han cambiado esos mercados. Pues ojalá. Seguro. ¿Cuál es el personaje del carnaval que más le gusta? Depende. Yo creo que, ¿cuál diría yo? Los cabezones me encantan, pero la marimonda. La marimonda. Sí, que es un clásico. Sí, porque es un símbolo. Le mama gallo a la vida y a todo. Yo creo que ese es el que más me gusta. Bueno, y de ser alcalde tiene que trabajar de la mano del gobierno nacional en muchos proyectos. ¿Cómo evalúa este primer año de gobierno del presidente Iván Duque? Yo creo que he oído muchos adjetivos y calificativos los últimos par de días. Yo creo que más que entrar a evaluar, lo que yo hago es un análisis desde, ojalá, el próximo gobernante de la ciudad, y en el cual, cuando yo me elija alcalde de Barranquilla, si se me da la oportunidad, ya yo no seré el alcalde o el representante de un sector de la ciudad, sino de todos los sectores, y tengo que comprender cuál es la voluntad de la gente en su mayoría y dejar atrás rencillas políticas o problemas de forma. Y por eso, cuando yo hable, ojalá, con el presidente Duque, que será el presidente todavía, yo hablaré con el presidente del Estado colombiano, quien nos representa a todos y a quien necesitamos que le vaya bien por el bien de todos. Sí, de y que más bien encontremos en ese modelo que hemos creado en Barranquilla, es dejar de lado la mezquindad y las peleas por los problemas de forma, y empecemos a buscar y a encontrar las soluciones a los problemas de fondo. Yo le digo a la gente cuando discutimos que el hambre no tiene afiliación política, no discrimina. Cuando uno tiene que solucionar la brecha social de este país, cuando hay tanta gente que todavía se acuesta con hambre, que se siente insegura, que necesita oportunidades, hombre, no importa de qué orilla estamos, trabajemos eso primero. Cuando ya hayamos solucionado eso, ya pongámonos a hablar que si somos de izquierda, de derecha, bajitos, blancos, gordos, negros, eso lo hablamos después. Sí, es un país que tiene realmente unos problemas esenciales por resolver, ¿no? Así es. Pues Jaime, lo veo, lo seguimos y el 27 de octubre lo llamamos a felicitarlo. Sí, la verdad es que, bueno, yo digo que cuando uno va... pues no lo digo yo, es que tiene una popularidad y las encuestas le están dando el 65, ¿no? Sí, la intención de voto está en el 65% a favor de Jaime Pumarejo. Alex Char no se quitaba la gorra, ¿usted no se va a quitar los tenis? De vez en cuando me toca quitármelos, pero la verdad es que a mí me encantan los tenis. ¿Y usted sí puede bailar con esos tenis? Sí. ¿Salsa? Porque uno no resbala, ¿no? Ahí se enreda. Sí, no, pero ahí hago he aprendido. ¿Y su señora Silvana Puello? Bueno, ella es digamos que mi ancla y mi guía, por decirlo de alguna manera. Es una cartagenera que ya ama Barranquilla. Poco a poco la fui metiendo en el cuento, ya hasta va a los partidos del Junior. ¿Dónde la conoció? La conocí muy joven en el colegio, en un modelo de las Naciones Unidas, en Cartagena. Luego me la encontraba en los juegos intercolegiales. ¿A usted de un amor largo? Pero no, porque nunca tuvimos nada. Éramos amigos y ya. Luego ya a mis 28, 29, me volví a encontrar con ella, que ella trabajaba en una empresa portuaria en Barranquilla, que estuvo 6 meses ahí. La vi y la llamé, le molesté la vida hasta que me paró bolas y bueno, se casó conmigo. ¿Hijos? Todavía no. ¿Pero le gustaría? Sí, yo creo que sí. Bueno, es una decisión que hemos alargado, pero claro que sí. Yo creo que el momento llegará y espero ser tan buen padre como lo fue mi padre y mi madre conmigo. Jaime, gracias por estar aquí en Mesa Blue. A ustedes, un rato muy agradable.
es Jaime Pumarejo Hens, candidato a la alcaldía de Barranquilla. Y esto es Mesa Blue. Feliz noche.